Me preguntó el diablo, pastor, pastor, ¿cómo es el asunto de las brujas? Yo le decía, vea, yo no creo en las brujas, pero que las hay, las hay. Y como estaban todos ahí reunidos, comencé a explicarles cómo es todo este asunto. Le dije, mire, hay dos reinos. Y le voy a explicar cómo fue que se sucedió esta división de estos reinos. Cómo fue que se sucedió todo este... Y cuando le empecé a explicar que Dios, que es eterno, creó a sus huestes espirituales, pero una rebelión. Y en esta rebelión se sucedió así, así. Y hay estas jerarquías porque Satanás se llevó gran parte de esos ángeles. Luego se llamaron caídos. Y esos ángeles caídos están en esta... Calles de oro, mar de cristal, hallando fe en cada amanecer, con su amor eterno me puedo levantar en la luz divina, siempre de creer. Efesios capítulo 6, versículo 18 al versículo número 20. Vamos a tomar lectura y vamos a sacar unos minuticos de la palabra del Señor para meditar en ella. Dice así la palabra del Señor, Efesios capítulo 6, versículo 18 al 20. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Siéntese, tenga la amabilidad. Gloria a Dios. Amén. Bueno, esta mañana vamos a hablar algo muy importante en el tema de las misiones, porque hoy es un día misionero. Amén. Todo el día es misionero. O sea que de aquí a las 6 de la tarde usted todavía es misionero. Amén. A las 8 de la noche todavía es misionero. Todo el día es misionero. Se ha denominado el Día Misionero Nacional, en donde todos los cultos y toda la programación tiene que tener un enfoque misionero. Amén. Entonces hoy vamos a hablar algo de las misiones. Un punto muy importante acerca de las misiones. Bueno, yo meditando qué podíamos predicar el primer domingo misionero de este año 2026, pensando qué podíamos hablar a la iglesia. Entonces, analizando un poco, me acordé de algo muy importante. Y es que en la Biblia, el Señor nos ha dejado, en su palabra, nos ha dejado algo muy, muy interesante con respecto a las misiones. Y es que las misiones se hacen de 3 maneras. ¿Sí se acuerdan ustedes de qué manera se hacen? Se hacen con las rodillas de los que oran, con las manos de los que dan y con los pies de los que van. ¿Así se la aprendieron? No con las manos de los que oran, ni con las rodillas de los que van. No, es con las manos de los que dan, ¿cierto? Con las rodillas de los que oran y con los pies de los que van. ¿Sí es así o no es así? Bueno, entonces, hoy vamos a empezar a hablar acerca de algo muy importante, que es con las rodillas de los que oran. ¿Estamos de acuerdo? Meditando en que las misiones tienen una proyección muy grande a nivel mundial, porque las misiones es llevar el evangelio a diferentes personas en diferentes lugares. Entonces la misión tiene un alcance, de acuerdo a la visión que tengamos nosotros de la obra de Dios. Y en este propósito, pues la oración juega un papel muy importante en las misiones. Todo es importante, dar, todo es importante ir, pero también es importante orar. Y creo que este año vamos a empezar con el propósito de que por la obra misionera siempre hay que orar. Y ojalá que no se dejara de orar en todos los cultos, no solamente sea en el culto del día misionero, pero que todos los cultos te pueda tener pendiente de que tenemos que orar, porque
la obra misionera es lo más importante para la iglesia. Es lo más importante porque la verdad es que el Señor estableció una iglesia en esta tierra es para ir y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces, nosotros entendemos que la oración es el medio, amén. La oración es el medio para nosotros comunicarnos con Dios y poder solicitarle a Dios que se glorifique en el campo misionero, en donde de pronto hay algunos campos que están bastante afectados por diferentes situaciones. Me ponía a pensar, ¿por qué nosotros tenemos que orar? ¿Por qué Dios no puede obrar sin necesidad de orar? Que sería como para nosotros más fácil, ¿cierto? Que Dios hiciera la obra sin que nosotros tuviéramos que ¿qué? Que tuviéramos que orar. Pero analizando, es que nosotros, al Señor nos ha encomendado esa labor. O sea, usted no espere que un ángel se arrodille a orar todas las mañanas, que un arcángel se arrodille a orar, que un querubín se arrodille a orar. No espere que ningún ser de esta clase se arrodille a orar, porque no van a orar. Ellos solamente se gozan cuando un pecador se arrepiente. Pero a nosotros, los seres humanos, los que estamos entre la humanidad, nos ha correspondido orar por que la obra de Dios se extienda cada vez más y muchas personas ¿logren qué? Conocer al Salvador. Porque de eso se trata. La idea es que nosotros debemos a conocer el Salvador. La oración no tiene poder. Algunos han dicho que la oración tiene poder. La oración no tiene poder porque la oración es un medio de comunicación. El que tiene el poder es el que responde a la oración. Entonces es importante entender esto. ¿Por qué? Porque la comunicación es una manera en que nosotros, un recurso humano para poder nosotros hablar con Dios, implorarle a Él que Él se glorifique a través de los misioneros, de la predicación del evangelio, a través de los que llevan el evangelio a otros países. Pero Dios es el que obra, amén, a través de lo que nosotros roguemos, supliquemos, clamemos, hagamos rogativas, súplicas, ayunos, todo lo que nosotros podamos hacer para que Dios se glorifique en la vida de ¿quién? En la vida de los perdidos, pero también en la vida de los predicadores. Es importante esto. Así que si entendemos cuál es el fundamento de por qué hacemos lo que hacemos, se ha establecido dos reinos. Se ha establecido dos reinos. Uno se llama el reino de Satanás y otro es el reino de Dios. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, sabemos de que la predicación del evangelio tiene que introducirse, que tenemos que introducir el reino de Dios en el reino de ¿qué? De las tinieblas. O sea, en otras palabras, cuando este mundo se perdió por causa del pecado y por la desobediencia del hombre, cuando vino el reino de Dios a introducirse en medio del reino de las tinieblas, pues no halló mucha cabida. Porque el reino de las tinieblas es un reino diabólico, es un reino satánico, es un reino en donde las huestes espirituales de maldad gobiernan este mundo. Entonces, introducir el reino de Dios en el reino de las tinieblas, siempre va a haber ¿qué? Oposición. Y Jesús lo dijo: en el mundo tendréis, y seréis perseguidos, y seréis esto, y seréis llevados presos, y hasta la muerte nos tocaría en algunos casos por predicar el evangelio del reino. Entonces, en la teología cristiana, especialmente en el Nuevo Testamento, se describe la dualidad de estos dos reinos: el reino de Jesús, que es el reino de la luz, y el reino de Satanás, que es el reino de las tinieblas. Al haber estos dos reinos, lógicamente los vamos a ver enfrentados a una batalla o a una guerra que llaman espiritual. Ahí es donde usted y yo debemos de ser conscientes de que nuestra guerra no es carnal. Por eso Pablo dice: las armas de nuestra milicia no son carnales. O sea, nosotros no estamos batallando en un reino con las armas de este mundo. No estamos, digámoslo así, ejecutando las armas de este mundo que tienen para defenderse ante las demás naciones, o quizás en lo físico, en material. Nosotros, nuestro reino es espiritual. Tenemos que batallar o guerrear en cierta forma con las armas espirituales. Y una de esas armas espirituales es la oración. Una de esas armas espirituales es
La oración. Por eso la Biblia dice, orando cada 8 días, orando cada mes, orando cada culto misionero. Dice, orando en todo tiempo. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ella con toda perseverancia. Y también dice el apóstol Pablo, y por mí. O sea, hermanos, si ustedes que son la parte de la iglesia, que son parte de la iglesia del Señor, debemos entender que hay que orar mucho por los predicadores del Evangelio. Porque los predicadores del Evangelio se ven enfrentados a esta clase de guerra espiritual, esta batalla espiritual entre la luz y las tinieblas, entre el bien y el mal. Y lógicamente no es fácil, porque penetrar el reino de las tinieblas es un reino ahora lo vamos a ver, que es un reino bastante cerrado, en donde los que pertenecen a ese reino pues están engañados. Y hay que llegar con el reino de Dios, con el reino de nuestro Señor Jesucristo, a romper todas esas barreras espirituales que hay en el corazón, en la mente de los hombres. Y a veces no es fácil, porque la gente está engañada. Cuando uno está engañado, usted no ve nada otra cosa, no solo engaño. Como cuando usted está secuestrado. Cuando usted está secuestrado, solo ve que usted está preso, que está cautivo, que usted no tiene libertad. Solo está metido en ese mundo, usted no ve otra cosa. Le pasa lo de unos niñitos que los papás lo tuvieron en el campo, en la finca del Guaviare, por adentro, una familia, una parejita, y salió como a los 10 años con todos esos muchachos, sin registrarlos, sin nada. Y llegaron donde el pastor, los nombres que ellos les habían colocado. Entonces llegaron del pastor, por primera vez llegaron a Calamar Guaviare, que no es una ciudad, que no es una metrópoli, sino que es el campo también. Pastor, para que me haga un favor, es que necesitamos registrar a los niños y colocarle nombres, así me ayuda a colocarle los nombres. Y yo le ayudé a colocar los nombres, pero esos niños y esas personas tenían miedo de las motos, porque nunca han visto una moto, tenían miedo de todo, porque nunca habían salido a un lugar más, digámoslo así, donde hubiese más gente, donde hubiesen vehículos y todo eso, y corrían, se asustaban, escuchaban sonar algo y corrían. Entonces, cuando una persona está engañada dentro de una situación, dentro de un reino, pues no ve otra cosa. Todo le asusta, todo le aterra. Y se convierte en una persona en esclava del pecado. Se convierte en esclava del que lo cautivó. Entender, hermanos, que el reino de la luz, el reino de nuestro Señor Jesucristo, no es geográfico. No es tanto geográfico o cultural. No, que el reino de Dios entonces es todo este territorio y no sé qué, no es tanto geográfico ni político, sino nuestro reino es espiritual. Espiritual. ¿Cuáles son las características de estos reinos? Bueno, el reino de Dios es el reino de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estamos claros en eso? El reino de nuestro Dios es el reino de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién gobierna en este reino? El Señor Jesucristo. ¿Cuáles son las características de este reino? Es un reino de justicia, paz y gozo. Es un reino de verdad, es un reino de vida, es un reino de luz y es un reino de libertad. Este es el reino en el que nosotros estamos. ¿Cuántos aquí sienten libertad? ¿Cuántos han sentido la paz de Dios en sus corazones? Porque vivimos en este reino. No estamos en el otro, por eso no sentimos lo que sienten los otros. Los otros tampoco pueden sentir lo que nosotros sentimos y no se gozan como nosotros nos gozamos, porque aunque vivimos en medio de una sociedad, cada uno pertenecemos a diferente reino. Por eso hay gente muy triste que vaga en este mundo sin esperanza y sin gozo. Pero ¿qué dijo el apóstol Pablo? Que el reino de Dios no es comida ni bebida. Nosotros comemos, nosotros bebemos, paseamos, dormimos, pero eso es parte de nuestra condición humana, pero no es el reino de Dios. Porque en el reino de Dios no consiste en esto, en comer. A veces hacemos comidita y compartimos y hacemos muchas cosas para tener de pronto una comunión entre nosotros, pero el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Si usted no tiene gozo es porque no tiene paz, y si no tiene paz es porque no tiene justicia. Así que todos los que hemos sido justificados en Cristo, pues tenemos ¿qué tenemos? Pues tenemos paz, tenemos gozo.
Porque el Señor nos ha ¿qué? Justificado. Pero si usted es una persona que no siente paz, la paz de Dios en su corazón, si usted es una persona que no siente gozo, que siente que no está en la verdad, que no tiene vida, que no tiene luz, que no tiene libertad, revísese, porque quizás no está en el reino de Dios. Porque en el reino de Dios se vive en estas condiciones. ¿Cuáles son los miembros del reino de Dios? ¿Cuáles son los súbditos a este reino, los que hacen parte a este reino? ¿Quiénes son? A ver, ¿quién me dice quiénes son? Son todos los que... Todos los que han sido justificados. ¿Qué más? Todos los que ¿qué? Todos los que han recibido su nombre para el perdón de sus pecados. ¿Qué más? Todos los que ¿qué? ¿Quiénes pertenecen a este reino? Pues hermano, a este reino que es el reino de nuestro amado Hijo Jesucristo, este reino pertenecen todos los que hemos nacido de nuevo. Si usted no ha nacido de nuevo, aunque sea bautizado, usted todavía no pertenece a este reino. Y me da mucha tristeza decirlo, pero hay muchos que todavía no han muerto al pecado. Y entonces no viven en el reino de Dios todavía. Entonces, son todos los miembros que han nacido de nuevo, creen en Jesús y que siguen sus enseñanzas. ¿Cuál es la acción? ¿Cuál es la acción de los miembros de este reino? ¿Cuál es la acción? ¿Qué nos toca hacer nosotros dentro de este reino? A ver, hoy es un día misionero. ¿Y qué nos toca? Ir por todo el mundo. ¿Y qué? ¿Para qué predicamos? Para lograr convencer a los que habitan en el reino de ¿qué? De las tinieblas, y el Señor Jesucristo se va a encargar de ¿qué? De trasladar los que están en el reino de las tinieblas al reino de Jesucristo. Eso se hace a través de la predicación del evangelio. Entonces la acción nuestra es rescatar y trasladar a las personas de la potestad de las tinieblas al reino de la luz de nuestro Señor Jesucristo. Este es nuestro reino. ¿Cuál es el reino de las tinieblas? El reino de las tinieblas, lógicamente, Satanás es el que reina, el que los gobierna. Es un reino de tinieblas. ¿Cuáles son las características de este reino? Es un reino de maldad. Es un reino de engaño, es un reino de ignorancia espiritual, es un reino de pecado, es un reino de muerte. Así que los miembros de ese reino viven en esas condiciones. ¿Cuáles son esos miembros? Pues todos los incrédulos, aquellos que viven lejos de Dios, bajo el dominio del pecado. O sea, en otras palabras, gobernado ¿por quién? Por Satanás. Aleluya. Y es muy triste decirlo, pero hay una gran cantidad de humanidad que está bajo este reino y viven bajo estas condiciones. ¿Cuál es la acción? ¿Cuál es la acción de los miembros de este reino, del reino de las tinieblas? ¿A qué se dedican ellos? La acción de ellos, la Biblia dice que ellos tienen cegado ¿qué? El entendimiento, y por lo tanto ellos son impulsados a hacer ¿qué? Toda clase de desobediencia, y la Biblia lo llama como pecado. Así que hermano, teniendo estos dos reinos, en la oración nosotros vamos a encontrar que podemos hacer una obra espiritual para ayudar a libertar a los que viven en sombra de muerte. Los que viven en sombra de maldad, en las tinieblas, podemos ayudarlos a rescatar de ese lugar. Mire lo que dijo Jesús con respecto a la oración. Mateo 9:35. ¿Cuántos de los que estamos aquí oramos por el mundo? ¿Cómo ora usted por el mundo? A ver, ¿qué dice? Había una hermana en la costa que era muy práctica para orar y oraba duro, y yo me grabé la oración porque ella oraba por todo el mundo. Señor, te pido por todo el mundo, amén. Así en la costa, así oraba. Señor, te pido por todo el mundo, amén. Pero ¿cómo ora uno por todo el mundo? Que el mundo es mundo. Pero ¿cómo ora uno por todo el mundo? Cuando usted piense orar por todo el mundo, entonces no se le olvide las palabras de Jesús. Mire lo que dijo Jesús, cómo se debe orar por todo el mundo. Recorría Jesús las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Al ver las multitudes,
tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Ahora en el verso 37 dice, entonces dijo a quiénes. ¿Dijo a quiénes? Dígalo duro, ¿a quiénes? ¿Y usted qué es, hermano? Diga, yo soy un discípulo. Aleluya. Un discípulo es un seguidor de Cristo, bautizado en su nombre. No puede ser discípulo si no es bautizado en su nombre. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son ¿qué? Son pocos. ¿Cree usted que todavía los obreros son pocos? ¿Usted ha ido a alguna parte donde, le pregunto a usted ha ido a alguna parte donde todavía la gente no tiene una iglesia donde congregarse? Un sitio donde ir a escuchar la palabra de Dios, donde de pronto no hay un predicador. ¿Sí ha ido usted a un lugar de eso? ¿Y usted qué piensa? ¿Usted qué siente cuando va a un lugar de esos? Usted siente tristeza y dice, Dios mío, aquí hubiera una iglesia, ¿cierto? Aquí hubiera un predicador, un pastor, aquí hubiera un lugar donde la gente pudiese ir a escuchar la palabra del Señor. Mano, da tristeza, da mucho dolor. Estos días que no tuvimos culto, pues yo también me fui por allá, bien lejos, donde no hubiera iglesia, donde no me encontrara ningún pentecostal. Y me introduje por allá, del Casanare para adentro, por allá, al borde de un río, y se me reunieron como 10 pescadores inconversos, todos inconversos. Porque los pescadores, se buscan como se buscan entre los amiguis. Entonces se sientan a echar cháchara y a tomar tinto y se rentaban todo eso. Y yo me les identifiqué como pastor, porque yo donde voy, para que no se confundan, pastor. Y a mí no me da pena decir que soy pastor, porque eso es lo que el Señor me ha puesto a hacer. Y donde yo vaya, y yo miraba a toda esa gente, un caserío, hermano, donde no hay predicadores, donde hay solo pescadores, aparte indígena, aparte de blancos, y estando ahí en medio de todos ellos, entonces uno que le llaman el diablo, me preguntó el diablo, pastor, ¿cómo es el asunto de las brujas? Yo le decía, vea, yo no creo en las brujas, pero que las hay, las hay. Y como estaban todos ahí reunidos, comencé a explicarles cómo es todo este asunto. Le dije, mire, hay dos reinos. Y le voy a explicar cómo fue que se sucedió esta división de estos reinos, cómo fue que se sucedió todo este. Y cuando le empecé a explicar que Dios, que es eterno, creó a sus huestes espirituales, pero una rebelión, y en esta rebelión se sucedió así, y hay estas jerarquías, porque Satanás se llevó gran parte de esos ángeles, luego se llamaron caídos. Y esos ángeles caídos están en esta, y luego los que no se cayeron, sino que guardaron, son estos y estos y esto, y están para esto y eso. Y cuando les expliqué a este señor así, y luego les hablé cuando es un endemoniado, cuando es que es una bruja, y le expliqué todo esto de los espíritus, el señor quedó así, el diablo quedó mirándome así. Y estaba mi hermano Hermes al lado y le dijo, vea, yo nunca en la vida había escuchado a alguien que me explicara tan clarito y me explicara tan bien. Y entonces después yo los dejé ahí, porque después que les hablé un rato, luego me aparté de ellos y quedó mi hermano Hermes hablando, y le dijo, oiga, este pastor sí habla bien, se le entiende, no como esa pastora pues, que viene por ahí a decirnos cosas por acá. Entonces me dijo, el diablo está diciendo que usted le predicó bien, bien clarito. Aleluya. Y al final de todo eso me dijo, mire pastor, el diablo, le regaló todo ese pescado y me regaló como una roba de palometas. El diablo se hizo amigo mío. Entonces miren mis hermanos, entonces ¿qué siente uno por allá, hermano? ¿Qué siente uno por allá en medio de toda esa? Y esta gente no conoce nada de Dios, del evangelio, no conocen de la Biblia, no conocen nada. ¿Qué cree usted que siente uno? Pues no hay un culto, no hay una iglesia, no hay un templo, no hay un pastor, no hay un evangelista, no hay nadie, pero hay una cantidad de gente por ese río, pero cantidad, familias completas. Uno va de pronto a descansar y uno va de pronto a hacer otras actividades, pero hermano, ¿cómo no explicarle la palabra del Señor a esta gente, hermano? Y quedé de ir a hablar otra vez con el diablo. Entonces
tengan en cuenta porque yo salgo a vacaciones el 19 de este mes. Entonces tengo que volver otra vez donde el diablo. Y oren por mí, porque yo sé que Dios, allá hay uno que salió de la cárcel, que el Señor lo sacó de la cárcel y me dice hermano, porque él se siente pentecostal también. Pero él no es bautizado y vive sin casarse y todo eso, pero toca irles a explicarles muchas cosas a esta gente. Aún la señora venezolana con la que él vive me dijo, pastor, ¿y cómo es esto y aquello? Y me preguntaban cosas, yo veía, esto es así, así. Esa señora se quedaba pendiente de lo que yo le estaba diciendo. ¿Por qué? Porque son personas que prestan atención a la palabra. Entonces, hermano, la verdad es que a uno le da mucha tristeza. Mire, yo fui a Taraira cuando me enviaron con una comisión en un vuelo charter que saqué en avioneta hasta Taraira, y fui por esas calles con el pastor Jesús Moncada y un hermano que ahora es pastor, y andábamos esas calles. Allá no hay pastor, es un municipio del Baupés, no hay pastor, no hay quien predique la palabra del Señor. Yo fui, hablé con el encargado de la alcaldía y me dijo, pastor, aquí todo está a su servicio. Hay una sola volqueta del pueblo porque eso está uno aislado, tocas en avión, entrar y salir en avión. Aquí hay lo que usted necesite, lo que usted quiera, hermano. Y realmente hay muchos lugares que todavía no hemos llevado el evangelio. Entonces, ¿qué dijo el Señor? A la verdad, la mies es ¿qué? La mies es mucha y los obreros son pocos. Usted dice, tenemos 5,000 pastores en Colombia, es verdad, pero 5,000 son pocos. En Colombia son pocos. En el extranjero tenemos algo de 40 y algo más misioneros en el extranjero, pero hermanos, todavía son pocos. Hay mucha gente, muchas comunidades. Tenemos la comunidad de Emaús, que se está intentando establecer un obrero allá, que yo estuve algún tiempo allá. Pero hermanos, son indígenas que ellos entienden el español, que se les predica la palabra, pero no hay quien se encargue de esa obra allá. Y hay otras comunidades, ¿para quién va a ir a hacer ese trabajo? Son personas igual como nosotros que se van a perder. Pero el Señor, viendo a las multitudes, tuvo ¿qué? Compasión de ellas, porque estaban ¿cómo? Desamparadas. ¿Cómo está esa gente? La gente está desamparada, hermano. Está desamparada. ¿Y cómo están? Dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y cuando el Señor vio a estas multitudes, ¿qué dijo el Señor? A la verdad, la mies es mucha y los obreros son pocos. Rogar, ese rogar es pedir, suplicar, hacer un ruego a Dios para que envíe ¿qué? Obreros a ¿qué? A su mies. ¿Ustedes creen que aquí en Villavicencio hay mucha gente perdida? Si yo le preguntara a usted como predicador, como salvo, ¿a quién le debería usted predicar primero? ¿A quién? ¿Y por qué a la familia? Por ahí empieza la predicación. ¿Usted no siente dolor que su familia se esté perdiendo? ¿Qué le dice su familia cuando usted le predica? Algunos escuchan, otros no quieren saber nada porque algunos son de otras religiones. Pero hermanos, nosotros, el apóstol Pablo dice que tengo una deuda. Pablo decía que estaba endeudado con griegos, con los judíos, con los líderes. Dice Pablo, yo estoy endeudado con esta gente. ¿Y por qué estaba Pablo endeudado? Pues porque todavía no les había ido ¿a qué? A llevar el evangelio a los griegos. Todavía no le había llevado a los que estaban en eminencia. Pablo estaba endeudado. Yo le pregunto, ¿usted con quién está endeudado? Usted está endeudado con su familia. ¿Y cuál es la deuda que tiene que pagar? Predicarles el evangelio de Jesucristo. Si usted tiene hijos, les toca predicarle el evangelio de Jesucristo. Si usted tiene cuñados, primos, tíos, abuelos, hermanos, papás, mamás, hay que llevarles el evangelio, hay que predicarles el evangelio. Pero hay que predicarle el evangelio como la Biblia manda. No comience a decirle a la gente de juicios, de maldiciones, de cosas, porque así no se predica el evangelio. Hay gente que le coge hasta rabia que usted se le hable porque usted llega ya confrontándolos y mejor dicho, y casi que condenándolos en vida. ¿Sabe qué me dijo el diablo? Me dijo, a mí esa pastora no me gusta porque un día llevaba una cerveza en la mano y me dijo esa pastora, si usted sigue así se va a ir para el infierno. Me dijo, yo no quiero saber de esa pastora. Me dijo el diablo.
Entonces usted tiene que llevar, ¿qué es lo que hay que llevar? El evangelio. ¿Qué es el evangelio? Yo les he predicado 5 años a ustedes aquí. ¿Qué es el evangelio? El evangelio no es juicio, el evangelio no es condenación, el evangelio no son maldiciones, el evangelio no son los juicios del monte Sinaí. El evangelio es el mensaje de esperanza para esta humanidad. El evangelio son las buenas nuevas de salvación, es la buena noticia de salvación. Eso es lo que hay que llevarle a quién, a nuestra familia. Entonces, dice la Biblia que el Señor tuvo compasión de ellos. Si usted me pregunta que mi familia está salva, bueno, quizás no toda está salva. Pero hermano, hay que seguir insistiendo con la predicación del evangelio. No hay que cansarnos de predicar el evangelio a nuestra familia. Yo le predicaba anoche a mi hija Yasmín, porque por la gracia de Dios hoy está de cumpleaños. 15 primaveras. A Jaylee, perdón. Es que yo las confundo porque todas son parecidas. A Jaylee, me le acercaba a Jaylee y le decía anoche: mami, ¿qué vas a hacer cuando la iglesia se vaya y usted se quede aquí? Pues usted de pronto no le ha preguntado eso a sus hijitos pequeños. Yo le decía: ¿y usted qué va a hacer cuando nosotros nos vayamos? ¿Ya ha planeado qué va a hacer? Ay, no he pensado eso. Empiece a pensar. Empiece a pensar, porque si usted no se prepara para irse, tiene que prepararse para quedarse. Y usted dice: uy, pero qué crudo. La verdad es esa, hermano. Yo le digo: mami, ¿usted se ha preparado para quedarse? ¿Qué vas a hacer? Supongamos que nosotros nos vayamos ahora con el Señor y hubiera el arrebatamiento ahora. ¿Qué vas a hacer? Usted va a quedar aquí en este templo, pero no va a haber predicación, no va a haber predicación. No va a haber pastores, no va a haber pastores. No va a haber iglesia, no va a haber iglesia. No va a haber Espíritu Santo. ¿Qué vas a hacer tú? Porque el mundo no se va a acabar enseguida. Usted le toca seguir dependiendo de usted misma, porque si nos vamos todos de la casa, usted es la última que falta. ¿Qué vas a hacer? Aquí te vas a quedar un tiempo, pero en este templo te puedes quedar aquí, porque aquí ninguno de nosotros venimos a reclamar esto, pero tendrás que pagar aquí unos servicios. ¿Usted tiene plata para pagar esos servicios de este lugar? Aseguro que aquí se van a venir a meter todos los descarriados. ¿Con qué vas a solventar tu vida? ¿Has planeado qué vas a hacer? Por ahí quedarán algunas cosas de nuestras propiedades, pero el mundo no se va a acabar enseguida. Van a pasar 7 años y después de esos 7 años vendrá un milenio. Y no todos entrarán al milenio. ¿Qué vas a hacer usted aquí mientras esté en esta tierra? ¿Ha planeado qué vas a comer, dónde vas a vivir, de qué vas a sustentar la vida? Si has pensado, por si no piensas planear para irte, pienses planear para quedarte. Lo que pasa es que nosotros no le decimos eso a los hijos porque no queremos hacerlos pensar en eso, pero tenemos que hacerlos pensar en eso para que ellos también tomen conciencia de su salvación. Y eso me lo dio el Señor anoche. Anoche el Señor me prendió el bombillo. Yo tengo que enseñarle estas cosas a mis hijos y que ellos se analicen que la vida en el Señor es muy hermosa, pero los que estamos preparados nos vamos, y el resto, ¿qué va a hacer? El mundo no se va a acabar, que ya se va a acabar el mundo. No se va a acabar todavía, aún después que la iglesia sea levantada. Y algunos están por ahí como el cantante este que murió ayer. No, para tal año, es que estoy muy joven, para tal año entonces sí voy a consagrar mi vida al Señor y le voy a seguir al Señor. Hermano, sobre todo amigo, en esta mañana usted no sabe ni lo que está diciendo. El Señor usted no puede contar con el mañana. Usted escasamente puede contar con hoy para que entregarle su vida al Señor. Usted no cuenta con el mañana es incierto, es futuro. Quizás de pronto será un tiempo que usted ni siquiera lo va a poder vivir. Es hoy, por eso la Biblia dice: hoy es el día de salvación, mañana puede ser tarde. Entonces, si usted, amigo, no ha pensado planear para irte, planee para quedarse. A ver, ¿qué voy a hacer yo en 3 años y medio de reinado del anticristo? ¿Qué voy a hacer después de esos otros 3 años y medio para completar la semana número 70 del libro de Daniel, que habló de la semana 70, la última semana que es de gran tribulación? ¿Qué vas a hacer usted? Ay, yo me dejo decapitar para salvarme por causa del testimonio. Así te dejes decapitar, usted te va a perder, porque eso es solo para los judíos, no es para los gentiles. Usted es un gentil, entonces usted no se va a poder salvar ni siendo decapitado. Entonces yo le digo esto a todos los muchachos que todavía no han tomado una decisión, y a los amigos que piensen que vas a hacer usted cuando te quedes. Porque pareciera ser que tienes tanta ilusión de irte, pero no ha tomado la decisión de encaminarse con el Señor.
Pero el Señor dijo que tuvo compasión de las multitudes porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. El mundo necesita obreros. El mundo necesita obreros. Necesitamos que este año 2026, hermanos, los obreros de esta sede esta La Rochela, nos pongamos las sandalias para ir a llevar el evangelio. Aleluya. Mire, vea, no estamos muy lejos. Usted mira nomás para allí, para el lado de la Cuncia. Ahí tenemos un obrero. Es una iglesia como de 8 hermanos nomás. Yo soy el pastor encargado de ese obrero. Y la verdad hay mucha gente que no conoce del Señor. Estamos mirando cómo podemos apoyar a ese pastor para algo, para un programa evangelístico, algo que podamos ayudarle para que el pastor que está allá pueda también, digámoslo así, que esa obra crezca y haya muchos convertidos en la Cuncia. Apoyar. ¿Usted estará dispuesto a ir a acompañarnos en esta labor? Bueno, nosotros estamos reunidos por una zona, esta zona sur que es Porfía, somos 11 iglesias y estamos apoyándonos entre nosotros mismos. Entonces, que el Señor nos ayude. El mundo, las grandes ciudades, el campo necesitan obreros que vayan a recoger la cosecha, porque ya estamos para recoger la cosecha. ¿Cómo nos salva el Señor? Por la locura de la predicación. El Señor nos salva de otra manera. Si usted se pone a orar para que los pecadores o el mundo se arrepienta, usted pierde el tiempo. Usted tiene que orar es para que el Señor use a los predicadores, para que los predicadores puedan llevar una palabra y romper el reino de las tinieblas con el poderoso evangelio de Jesucristo. ¿Qué puede hacer usted por los pecadores o por su hijo? Señor, ábrale el entendimiento. Eso sí puede orar. Señor, ábrale el entendimiento, que cuando el predicador, cuando el pastor o cuando yo le predique la palabra, él pueda entender el evangelio, que él pueda entender, porque él está en un mundo de tinieblas, él no entiende. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 1:21, dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Dios no mandó a nadie a orar para que la gente se salve. El Señor no mandó a nadie a orar para que la gente, el Señor mandó a orar para que hayan obreros y para que hayan predicadores. Entonces, creo que las oraciones que tenemos que hacer acá, los días misioneros y en nuestros cultos, es decirle: Señor, usa el predicador de tal parte, usa esa familia de donde está, Señor, usa el predicador de La Rochela, los predicadores de La Rochela, las predicadores, Señor, que cuando ellos abran la boca, que cuando ellos prediquen, hermano, que podamos penetrar en el mundo de las tinieblas y que esa gente se les abra el entendimiento y entre la palabra y esa gente se convierta de las tinieblas a la luz. Necesitamos eso. Pero a veces, si nuestra palabra no va ungida, si nuestra predicación no va con el poder del Espíritu Santo, no va a penetrar en el mundo de las tinieblas. ¿Por qué? Porque la gente, sus mentes están en tinieblas, sus mentes están embotadas, sus mentes no les resplandece la gloria de Dios, porque está una mente en tinieblas. Entonces lo que tenemos que orar es para que hayan ¿qué? Predicadores que prediquen la palabra del Señor. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 1 al 5, el apóstol Pablo recuerda a Timoteo, que es un pastor. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 1 al 5 dice: exhorto. El apóstol Pablo dice: exhorto ante todo. Gloria a Dios. Exhorto ante todo a que se hagan ¿qué? Rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. ¿Por qué? Por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Cuántos oran por el presidente? Así a usted no le guste, pero le toca orar por el presidente. Así no le caiga bien, pero toca orar por el presidente. Usted sabe, hermano, que en la soberanía de Dios, usted, escúcheme lo que le voy a decir. Usted sabe que en la soberanía de Dios, Dios es soberano sobre todos los reyes de la tierra. Entonces, todo esto que está sucediendo en el mundo y lo que está sucediendo estos días, que en las noticias que usted da cuenta, Estados Unidos, Venezuela y una cantidad de cosas que están sucediendo, hermano, hay un Dios que es soberano por encima de todo eso.
Él es el que ordena, Él es el que manda, Él es el que, hermano, todo lo que sucede en los reinos de este mundo están organizados y controlados por Dios para que todo esto llegue al propósito final que Dios tiene con todo esto. Así que usted no se estrese, no se desgaste. Su salud mental, su salud física, qué sé yo, no se desgaste por estas cosas, porque todo esto está programado para que al final haya uno que reine y gobierne sobre todas las cosas y sobre las huestes espirituales de maldad. Pero mientras tanto, ¿qué nos toca hacer? Orar por toda esta gente para que vivamos reposadamente, en otras palabras, para que podamos tener libertad para predicar, libertad para orar, para evangelizar. Versículo 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere. ¿Qué quiere nuestro Salvador? Que todos los hombres sean ¿qué? Quieren que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cómo un hombre que no tiene el conocimiento de la verdad viene al conocimiento de la verdad? ¿Cómo viene? No hay otra manera, por la predicación del evangelio. No hay otra manera, usted búsquese la fórmula, por la predicación del evangelio de Jesucristo. El conocimiento de la verdad, pues lógicamente la verdad de Cristo, la verdad de su evangelio, la verdad de la salvación. Aleluya. Mire lo que dice la palabra del Señor. ¿Qué necesitamos los predicadores cuando predicamos? ¿Qué necesitamos? Que cuando nosotros prediquemos nuestras palabras sean adecuadas. Que cuando nosotros predicamos, que nuestras palabras sean guiadas por el Espíritu Santo. Que cuando nosotros prediquemos, lo que predicamos nosotros, que es la palabra de Dios, sea con verdad. Eso dice la Biblia. Digo, no os preocupéis, que os sabéis que tendréis que hablar, que predicar, que decir. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, ¿qué? Es el que nos iba a decir qué decir. Mire, vea, cuando usted comienza a hablar con un amigo del evangelio, de la salvación, de las cosas de Dios, hay cosas que usted a veces ni las ha pensado muy claramente, pero Dios le guía a usted a decir cosas que usted queda sorprendido. ¿No le ha pasado? A mí me ha pasado. A mí me ha pasado. Yo he predicado cosas que a veces después comienzo a pensarlas y yo, Dios mío, ¿yo de dónde me salió esto? Pero es que el Espíritu Santo sí sabe qué es lo que tenemos que decir. Gloria al Señor Jesús. El Señor sí sabe qué tenemos que decir. Bueno, el versículo, vamos a leer Efesios capítulo 6, versículo 18 al 20. Efesios capítulo 6, versículo 18 al 20. Dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ella con toda perseverancia y súplica, ¿por quién? Yo pregunto, si se ora por todos los santos, ¿para qué se ora por los santos? Porque aquí hay dos oraciones o dos enfoques de la oración. Una por los santos. ¿Para qué se ora por los santos? ¿Para qué se mandó a orar por los santos? ¿Cuál es el propósito de la oración por los santos? La Biblia dice orar los unos por los otros, pero ¿para qué yo oro por los santos? ¿Para qué yo oro por la iglesia de La Rochela? ¿Para qué yo oro? ¿Cuál es el propósito bíblicamente? ¿Que el Señor qué? Nos dé sabiduría, ¿qué más? Para poder seguir. ¿Para qué oramos por la iglesia? A ver, ¿quién me dice para qué? ¿Cuál es el propósito? Amén, gloria a Dios. Bueno, ¿para qué oramos por la iglesia? Vamos a orar por la iglesia de La Rochela. ¿Qué tenemos que orar? Básicamente esa oración no la hacemos. Oramos por los enfermos, oramos por el que le está doliendo no sé qué, por el que va de viaje, por el que se va de paseo, por el que tiene una cita médica, oramos por eso. Pero bíblicamente lo que el Señor nos mandó a orar es que tenemos que orar por la iglesia para que la iglesia crezca en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. O sea, usted iglesia, como iglesia, su preocupación o la oración nuestra es para que usted, el Señor, le dé sabiduría y usted pueda crecer en la revelación de la iluminación del conocimiento de Cristo. O sea, en otras palabras, para que usted no se quede chiquito en el conocimiento de quién es Jesucristo. Esa es la oración. Por eso Pablo dice, por eso hago esta clase de oración. Bueno, en Efesios y en las epístolas está siempre ese ruego. Dice aquí, y la segunda clase de oración es por el predicador. Dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo. ¿Qué es denuedo? Es con valor. ¿Qué más es denuedo? Porque, hermano, con libertad. Hay veces que los predicadores sienten que, sí, vean, los que van a las cárceles,
A veces no es fácil, pero usted tiene ahí gente que no está tan bien recomendada. Y le toca a usted con valor. Yo me acuerdo la primera vez que fui a una cárcel a predicar, tenía 18 años. Y me dijeron, mano Neive, para que nos acompañe a la cárcel. Y yo, para la cárcel. Era en un pueblito de la costa y ya había cárcel. Y entonces yo le dije, listo, yo los acompaño. Y a mí me tocaba predicar. Entonces vamos con los hermanos, con las hermanas y estábamos todos ahí, pero había el patio acá y cuarticos donde cada uno de ellos los encerraban. Y abrieron las puertas de las cárceles y comenzaron a llegar a reunirse ahí en la salita, en el medio. Y nosotros ahí esperando que ellos llegaran. Y unos llegaban muy contentos, otros llegaban así todos cariamargados. Pero uno, que apenas le abrieron la puerta a la cárcel, no quiso venir, se quedó allá. Y me miraba así todo bravo. Bravo así, con una cara de amargura. Y comencé yo a predicar. Y oye, ¿sabe que hasta me acuerdo del sermón que prediqué tenía 18 años? Yo prediqué sobre la oveja perdida esa vez. Y usted sabe cómo es ese sermón de la oveja perdida, ¿cierto? Iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, pero hazme como uno de tus jornaleros. Y este muchacho corrió a los brazos de su padre lo abrazó. Y volvió el hijo a la casa de su padre, reconciliado con su padre. Y su padre le dio nuevamente esto y aquello. Aquí estaba predicando pero estaba metido en mi mensaje cuando ese muchacho que estaba ya bravo, que no quería ni levantar la mirada, se fue acercando con lágrimas en sus ojos. Y se fue acercando al sitio donde nosotros estábamos. Y ya no era el bravo, ya no era el que estaba disgustado. Ya era alguien que el Señor estaba tocando en su corazón por medio de la predicación del evangelio. Pero eso lo hace el evangelio. Hermano, así son las cosas con Dios. Con Dios hay que ir creyendo en la palabra, en el evangelio. Que nosotros no tenemos cualquier clase de evangelio, hermano. El reino de las tinieblas puede sentirse que es fuerte y puede sentirse que es duro, difícil, pero es que nosotros tenemos el evangelio, que es el poder de Dios para destruir toda obra del mal y penetrar allá en el corazón, en la mente de las personas, y la palabra de Dios hace la obra. Dice, y por mí, dice Pablo, que a fin de abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo. Pero ¿qué es lo que hay que dar a conocer? A ver, ¿qué es lo que dice ahí? ¿Usted sabe qué es el misterio del evangelio? Si usted dice, Señor, te ruego por el pastor Neiber, te ruego por el pastor carcelario, por los misioneros, los predicadores, Señor, para que ellos con valor, con denuedo prediquen la palabra, para dar a conocer el misterio. ¿De qué? Del misterio del evangelio. ¿Cuál es el misterio del evangelio, hermano? ¿Qué es lo que Pablo está diciendo ahí? ¿Sabe cuál es el misterio del evangelio? Es que el pastor y todos los predicadores podamos presentar el plan de la salvación. Señor, que cuando predique el hermano, Señor, que él pueda dar a conocer el plan de la salvación. Nosotros no somos mandados a echar cuentos ni a echar cosas por ahí que no es el evangelio, hermano. Nosotros somos llamados a predicar el misterio del evangelio. ¿Qué es el misterio del evangelio? Era misterio porque estuvo escondido en Dios por tiempos y edades, pero al venir Cristo a este mundo a salvar al hombre, el misterio se reveló. ¿Y qué fue lo que se reveló? Que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Es Cristo en vosotros, en los amigos, la esperanza de gloria. La revelación del misterio es que Jesucristo es el único Salvador, que no hay otro, que no es María, que no es el pastor, que no es Pedro, que no es el Papa, que es Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el Salvador del mundo. Él es el único, no hay nadie más. Aleluya. ¿Qué hicieron los apóstoles cuando esta iglesia comenzó en el año 33? ¿Qué hicieron los apóstoles? Predicar con denuedo. ¿Cómo enfrentaron las huestes espirituales, los sacerdotes, los fariseos y todas aquellas autoridades de aquella época? Los enfrentaron ¿con qué? Con denuedo.
Hay muchos pasajes en la Biblia que tengo aquí. Dice la Biblia que viendo el denuedo de Pedro y de Juan, cuando oraron por el enfermo el paralítico, viendo el denuedo, dice, y se dieron cuenta que Pedro y Juan eran hombres sin letra. O sea, en otras palabras, no habían estudiado. Eran pescadores, no habían estudiado. Pero lo que ellos predicaban, lo que ellos decían era tan poderoso que ellos no podían contener esa predicación de lo que ellos predicaban. ¿Por qué? Porque no son palabras humanas. El evangelio no son palabras humanas, aunque usamos el lenguaje. El evangelio es el poder de Dios que llega al corazón de las personas. Y cuando el Señor, hermano, que es el único que conoce el corazón de las personas, pues Él a través de su palabra llega a la vida de las personas. Anoche aquí había una predicadora, mientras en la parte de atrás estaba gente llorando. Yo digo, ¿quién tocó el corazón de estas personas? Aleluya. ¿Cuántas veces aquí hemos estado predicando y la gente se le vienen las lágrimas? ¿Por qué? Porque ahí hay mucha gente necesitada de Dios. Hay mucha gente necesitada que viene a nuestros cultos y necesitamos predicarles con denuedo la palabra de Dios. De pronto no seremos los más preparados, no seremos los más capacitados, universitarios con tantos títulos. Quizás no tendremos mucha academia, pero lo que sí no nos puede faltar es la palabra y el poder del Espíritu Santo para poder llegar a la vida de aquellas personas. Mire, yo le pregunto a usted, ¿cuál de los lugares bíblicamente, por la palabra de Dios lógicamente, cuál de los lugares se predicó y no hubo oposición? ¿En qué lugar? Bíblicamente, en los viajes misioneros de Pablo, ¿en cuál no hubo oposición? Quiero, no, esta gente aquí recibió y esto fue bueno y aquí no hubo ningún problema, aquí recibieron bien y todo eso. Pero usted ve por la Biblia, en Tesalónica hubo problema, en Filipo casi los matan, en Atenas hubo también problema, y en todas partes hubo ¿qué? Situaciones de ¿qué? De que la gente presentaba oposición. Ustedes dicen, hermano, pero ¿cuál es la oposición que tenemos aquí en La Rochelle? Aquí también hay oposición. ¿Usted cree que aquí no hay oposición? Aquí hay oposición. Porque hay gente que está gobernada por el mal. Hay gente que todavía está en las tinieblas y son nuestros vecinos, nuestros amigos, pero son gente que nos ha presentado oposición. Ponle cuidado. Aquí hace algunos meses nos presentaron un problema por el ruido. Y los vecinos del frente fueron un problema serio. Reunieron a todo el personal de aquí, de esta parte. Entonces el de aquí se reunió con el de allá, el de allí se reunió con la de allí se reunió con la de allá. Y aquí me llegaron un día como unas 10 personas. Pastor, necesitamos al pastor. Y salí yo aquí, sí, mis vecinos, ¿cómo están? Vecinos, es que queremos hablar con usted. Y entonces el que duerme de día y trabaja de noche, que ya usted sabe quiénes son los por ese sector, pues lógicamente ellos no quieren que le hagan ruido un domingo. Entonces dijo la esposa, ¿por qué no hacen la dominical a las 2 de la tarde? Quería que le cambiara la dominical de las 10 a las 2, de las 9, en esa época a las 9 a las 2 de la tarde. Yo le dije, a las 2 y no puedo. Entonces pues, una horita más tarde. Yo le dije, listo, una horita, la hacemos a las 10. Por eso tenemos dominical a las 10 de la mañana. El otro vecino dijo, pero es que las motos usted las atraviesan allá al frente así. No queremos que las motos las pongan así, sino así. Por eso las motos todavía siguen así. Al contrario, no atravesadas. Vecinos, si no queremos que nos pongan los conos al frente. Listo, le quitamos los conos. Vecino, pero es que antes había un tablón ahí y el ruido no salía para afuera. Vecino, pero ustedes quitaron el tablón. En pandemia yo lo quité porque tenía que haber flujo de aire por el tema de la pandemia. Eso fue la recomendación. Entonces yo quité ese tablón. Que yo primero que hice fue sacar todas las tablas de ahí, porque aquí había una tabla grande que impedía la salida del ruido. Yo les quité la tabla, pero entonces yo le dije, tranquilo, mientras hacemos alabanza, yo les cierro las puertas, y hasta el día de hoy, cuando hay alabanza, cerramos las puertas, que ustedes se han dado cuenta, y cuando hay predicación, volvemos y abrimos las puertas. Seguimos lo mismo, pero el de aquí se fue, el del frente se le acabó el hogar, el del otro lado se fue, el de allí también se fue, solo nos quedó la vecina enseguida y dije, vecino, recojamos firmas para que nos pongamos un reductor acá enseguida. No crea, hermano, ustedes vienen aquí felices y contentos y se van, pero yo tengo que lidiar aquí con mis vecinos todo el tiempo y verle la cara todo el tiempo a ellos y vivir la presión, que es una presión fuerte, pero a mí me toca lidiar con ellos, pero gracias a Dios que el Señor nos ha ayudado hasta el día de hoy.
Yo quisiera que en esta hora hiciéramos una oración por los vecinos, hermano. ¿Usted quiere orar por nuestros vecinos? Yo los amo a todos. Usted no se imagina cuánto amo a esos vecinos, los quiero. Ellos también me han enseñado cosas a mí y yo les he cedido muchas cosas y hemos socializado muchas cosas y nos las hemos llevado muy bien. Pero sí da tristeza a algunos, hermanos, porque en cierta manera siempre van a presentar oposición de una o de otra manera. Pero el Señor nos ha ayudado hasta este momento a que todo lo que hemos hecho lo hemos hecho en la sabiduría de Dios y también charlando con ellos como personas, como cristianos que somos. Entonces siempre donde vaya y se establezca una iglesia, siempre va a haber oposición. Cuando fui pastor en Calamar, esa iglesia duró desde el 97 hasta el 2005 que yo fui pastor allá. Oposición, hermano, si ustedes se imaginan, se tomaron el lugar, se robaron las sillas, se tomaron el predio de la iglesia, echaron unas bases, todo eso. Me tenía cardíaco que les pagaran unas bases que ellos habían echado, mejor dicho, que valía 800,000 en el año 2005. Y yo no era, pues yo era solamente un obrero encargado de esa obra ya. Y fue mucha oposición al comienzo hasta que los directivos pagaron esos 800,000 pesos. En esa época el hermano Rosso era uno de los directivos. Se canceló allá, pero tuve mucha oposición para que esa iglesia se reabriera otra vez. Mucha oposición. Cuando me fui para allá, el pastor que había estado allá me dijo: usted se va para allá, pero eso es una mano de brujas que hay en ese pueblo, me decía. Mucha bruja, me decía. Eso allá, eso es una cosa terrible. Claro, la vecina del frente leía el tinto, el tabaco. El vecino del frente se me bajaba los pantalones en plena predicación. Eso es mucha oposición, eso es mucha oposición. Hermano, yo toda la vida he vivido esto. Es más, a veces me extraño cuando no pasan cosas. Y yo, hace rato no pasa nada aquí. Sí, yo me estaba estos días, yo pensé, uy, estoy como tan sabroso, no pasa nada, no sucede nada, nadie nos parte un vidrio, nos meten una moto aquí en pleno culto, o un burro, o un borracho. Bueno, aquel día sí entró un borracho que quedaron ahí en las cámaras, ¿no? Me quería quitar el micrófono, pero pues, cosas que son normales. Aleluya. Pero hermano, así toca lidiar con el reino de las tinieblas. Así toca lidiar. Pero a pesar de todo eso, allá en Calamar se quedó una iglesia, hermano, y hasta el día de hoy es una iglesia preciosa. El mejor templo es el de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Esa era una casa viejita, las ratas pasaban rumpa acá pasaban esas ratas grandes. Y el que se quedaba en el salón tenía que aguantarse ese recorrido toda la noche, unas ratotas grandes. Y eso era en pura madera y techo en zinc y todo eso, terrible. Pero el Señor nos ayudó y quedó una iglesia preciosa allá. Que el pastor llegó y el otro pastor vino y arregló y cada uno hizo su parte, hermano. Y ahora esa iglesia es una iglesia hermosa, un templo hermoso, lindo. ¿Usted cree que a uno no le alegra eso? Pero antes de yo llegar a ser pastor, mandaron a uno y no funcionó y lo echaron, lo sacaron. Mandaron a otro y tampoco, y el tercero era yo. Y cuando llegué a la central de San José del Guaviare y los ancianitos me miran: ¿usted es el que va para Calamar? Yo le decía: sí, señora. Y me decía: pero porque ellos ya conocían la historia del pueblo allá. Y yo: es que el de allá no pudo, el otro lo tuvieron que destituir y el otro lo sacaron. Y yo: usted está como muy joven. Y yo decía: joven, pero usted no sabe lo que va aquí para allá. Aleluya. Porque la gente se equivoca, hermano, la gente se equivoca. Hermano, con un verdadero hijo de Dios la gente se equivoca. Nosotros no somos cualquier persona, nosotros somos el pueblo especial de parte de Dios. Nosotros tenemos su espíritu, tenemos su palabra, tenemos su autoridad, hermano, y gracias al Señor. Fueron 4 años y cuando me fui a salir, hasta el alcalde: ¿por qué nos van a sacar al pastor? El alcalde vivía enseguida de nosotros. ¿Por qué nos van a quitar? ¿Qué hay que hacer? Hay que mandar cartas para que no lleven al pastor. No estaban diciendo: llévense a ese muchacho de acá, que se lo lleven. No, no era así. Porque nosotros hallamos la gracia de Dios en ese pueblo. Nos le metimos un día me dio por hacer un programa. Aleluya. Un programa que la Biblia dice: y entonces le dijo el Señor a sus siervos: va, como nadie quiso venir hasta, ve por los montes, por los collados, traigan al ciego, al cojo, al manco, al tuerto, traigan a todo, pero que mi casa se llene. Y le dije un día a los hermanos predicando, me vino a la mente eso: ¿por qué no hacemos una comida aquí que traigamos todo lo que la Biblia dice? Pobres, ciegos, mancos, mejor dicho, tuertos, lo que encontremos por la calle. Hicimos ese día en Calamar eso y llegaron 70 así. Ahí llegaba la que sin el piecito, ahí llegaba el cieguito con el bastoncito, ahí llegaba el pobre. Nos trajimos del ancianato un poco de gente. Yo le dije a los hermanos: ustedes nos van a traer la gente. Y trajeron la gente, hermano. ¿Y sabe qué?
hasta el tío de Faustino Asprilla, el jugador, se bautizó en el nombre del Señor Jesucristo. El día que lo estaba bautizando, el pastor me dijo, el hermano Jesús Luna, porque ese negro grande, me dijo, ayúdeme a bautizarlo porque no lo puedo levantar. Eso es una negrote grandote. Y yo lo ayudé, lo agaché y lo ayudamos a levantar de las aguas. Pero hermano, Dios hizo grandes cosas en ese pueblo. Si hay huestes espirituales, sí. Si hay tinieblas, sí. Si hay maldad, sí. Si hay diablos, sí. Y si hay demonios, sí. Pero está el Señor Jesucristo que los venció en la cruz del Calvario, y somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Aleluya. Estén de pie, vamos a orar por nuestros vecinos, vamos a orar por su familiar, vamos a orar por la obra misionera, por los misioneros, hermano. Oh, ayúdenme a orar por este predicador, este pastor, por los predicadores, el hermano Osvaldo, el hermano, aquí tenemos el hermano Steven, tenemos el hermano Seth, tenemos una cantidad de predicadores y predicadoras que necesitamos que el Señor los use. Que el Señor, cuando prediquemos, toque el corazón, la vida de esas personas, que ellos sean convencidos de las verdades espirituales. Y yo amo a mis vecinos y oro por ellos y le digo, Señor, ayúdalos, Señor. Y a veces pienso que todas estas pruebas y dificultades nos enseñan muchas cosas en la vida. Oremos por ellos y por todos los predicadores. Amado Dios y Padre Celestial, Dios de la gloria, delante de tu presencia, Señor Jesucristo, presento la vida, Señor Jesús, de todos mis vecinos, Señor, que los amamos, los apreciamos, clamamos por ellos, Señor, para que tú algún día les abra el entendimiento, Señor, les toque el corazón profundamente, que ellos puedan, Señor, entender que hay una salvación, que hay un Salvador y que hay unos necesitados por buscar de Dios por este camino de la salvación. Ayúdales, Señor Jesucristo, para que ellos entiendan el Evangelio. Te ruego por los predicadores, te ruego, Señor, por cada misionero que está en diferentes países enfrentando una cultura, Señor, una religión. Señor, ayúdales poderosamente. Las esposas de los misioneros, los hijos de los misioneros, Señor, que están en esos países lejanos, Señor, de sus tierras. Te ruego, Señor, que este evangelio corra y sea glorificado, que puertas se abran, Señor, a través de la predicación del evangelio. Yo te lo ruego en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Gracias te damos, amados. Quiero, Señor, que me uses para hablar de tu amor. Siento dolor en el alma por esta grande humanidad que desperdicia su tiempo y muy pronto se sorprenderá. Con la venida de Cristo en las nubes aparecerá para levantar a su iglesia en el cielo por la eternidad. Él te ama tanto que por ti murió. Él no quiere verte sufrir. Antes de que Él venga, antes de que Él venga, antes de que Él venga, entrégate a Él. Él te ama tanto que por ti murió. Él no quiere verte sufrir. Antes de que Él venga, antes de que Él venga, antes de que Él venga, entrégate a Él. Siento dolor en el alma de aquel que se aparta de Dios después de haberle conocido y disfrutar su salvación. Siento dolor en el alma, se acaba tu oportunidad. Renuncia hoy al pecado y Cristo te perdonará. Él te ama tanto que por ti murió. Él no quiere verte sufrir. Antes de que Él venga, antes de que Él venga, antes de que Él venga, entrégate a Él. Él te ama tanto que por ti murió. Él no quiere verte sufrir. Antes de que Él venga, antes de que Él venga, antes de que Él venga, entrégate a Él. Te ama tanto.
Qué chévere. Ahora sí,